Este proyecto, en primer lugar, comenzó con un difícil proceso de concertación con la comunidad vecina, barrio Cundinamarca, que veía con mucha desconfianza el que en este lugar vinieran a vivir familias desplazadas por la violencia. Fuimos durante meses en diálogos, en reuniones, en asambleas, convenciendo, seduciendo, si se quiere, mostrando las virtudes de un proyecto, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino de lo que eso representa como construcción de un tejido social, intercomunidades, que es importante profundizar, incluso ahora que empiezan a levantarse las obras. La comunidad vecina al fin entendió, comprendió, nos puso sugerencias, las aceptamos, y en ese proceso de concertación se volvió realidad este proyecto. Este proyecto es, desde el punto de vista de la arquitectura, un hito, pero es más que un hito arquitectónico, es un proyecto revolucionario. Y lo es porque cambia el paradigma con que tradicionalmente veíamos la construcción de la vivienda de interés prioritario y de la vivienda de interés social en Colombia. Aquí en esta mesa hay empresarios privados de la construcción, un arquitecto innovador, revolucionario también, en el mundo de la idea arquitectónica, y el Estado, a través del distrito y sus diferentes instituciones, trabajando conjuntamente un cambio de paradigma. Lo que ya representa esta mesa es que sí se puede, sí se puede, y que una serie de afirmaciones pesimistas de hace 1 o 2 años realmente no son pertinentes. ¿En qué consisten estos cambios de paradigma? El primero, las personas de más bajos recursos no tienen por qué irse a vivir al río Bogotá, o a los cerros, cerca a los páramos ya, o encima de los humedales, o en unas lejanías tales que prácticamente invierten la mayor parte de su tiempo tratando de transportarse al puesto de trabajo. Una ciudad así no es racional. Una ciudad así cada vez será más cara y más difícil para la vida. Y ese es el primer cambio de paradigma, y es fundamental. Lo planteamos en el plan de ordenamiento territorial vigente, que ya cumple 6 meses. Y es una idea fuerza que aquí se vuelve realidad, que no podemos desdeñar. Es que si la ciudad crece más en el centro, las gentes viven más cerca del puesto de trabajo, por tanto se hace más fácil la vida, más barata la vida, y para aquellos que tienen menores recursos económicos es una inmensa oportunidad de salir de la pobreza. Es decir, esta visión urbanística revolucionaria, indudablemente, profundamente democrática, es también un instrumento de superación de la segregación social desde el punto de vista social, económico y físico. Los que menos tienen viviendo más cerca de la economía, de lo más intenso de la economía y de sus transacciones. Ubicarse aquí significa un centro comercial, ¿cómo es que se llama? Calima, aquí atrás.
que entre otras se ha localizado acá atrás porque quienes lo pensaron, los empresarios dueños de ese proyecto y los comerciantes que están allí, previeron que efectivamente nuestras tesis son racionales y generan una gran oportunidad para la ciudad de Bogotá. Y allí se ubicaron. Aquí, a mano derecha mía, va la línea férrea. Ese es el ferrocarril que será tranvía, en proyectos que ya pasaron a factibilidad. Es decir, aquí habrá una estación donde las personas cogerán un tren, un tranvía no contaminante que los llevará al centro, más las troncales ya existentes de Transmilenio, la NQS, en la localidad, en este sitio que es prácticamente el corazón de Bogotá, vivirán unas familias que si no hubiéramos propuesto este tipo de paradigma, estarían en condiciones de profunda segregación social. Aquí le hemos pedido al gobierno nacional acatar nuestro criterio de que la vivienda de interés prioritario debe priorizar a las víctimas de la violencia, como ordena la Corte Constitucional. Y dentro de las víctimas de la violencia, a la mujer. Y dentro de las mujeres, a las mujeres en condiciones de discapacidad. Víctimas de la violencia, mujeres y personas en condición de discapacidad tendrán la prioridad para habitar en las viviendas de interés prioritario que se van a localizar aquí y que son una parte de las 457 viviendas que beneficiarán aproximadamente 1.470 personas. Es un cambio de paradigma de la ciudad, indudablemente. Este es el POT que nosotros quisimos proponerle a la ciudad y se decretó. Así se vive el plan de ordenamiento territorial que le propusimos a la ciudad de Bogotá. Pero al mismo tiempo hay una serie también de otros cambios paradigmáticos. Construir vivienda con espacio público. Son 19.000 metros cuadrados de espacio público, propiamente la llamada Plaza de la Hoja, que dejará de ser un espacio duro y pasará a ser un espacio verde, muy juvenil, porque los jóvenes ya se han apropiado de ese espacio con nuevos tipos de deportes que llamamos deportes urbanos. Mucho espacio público y un multiuso del espacio. Este lugar no será de solo vivienda, en donde la persona con necesidades económicas queda encerrada, sino que también será un lugar que brinde oportunidades económicas en usos comerciales que también se van a establecer aquí. ¿Exactamente cuántos metros cuadrados? 1.800 metros cuadrados de usos comerciales que brindarán oportunidad de trabajo y al mismo tiempo usos dotacionales, que significa cultura. Las personas con necesidades económicas que llegarán aquí no solamente tendrán la oportunidad de superar necesidades económicas, es decir, de liberarse, sino que también podrán gozar conjuntamente con la ciudadanía circunvecina de unos espacios culturales en 2.280 metros, ampliables a 4.000 metros cuadrados, en donde pueden llegar las mejores presentaciones culturales de la ciudad. Y aquí también habrá un uso dotacional de tipo institucional, una enorme torre, bueno, no tan enorme, pero hermosa sí, que queremos, estamos en proceso de discusión, la comparta el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, que es el propietario del terreno, y la justicia de Colombia.
para dignificar la justicia de Colombia, a la que le han quitado espacios, para no hablar de otras cosas. Entonces, en todo el escenario, el espacio, ustedes ven la aplicación del plan de ordenamiento territorial, no solamente en términos de superación de la segregación social, sino de uso del territorio en forma diversa para enriquecer la vida cotidiana de las personas que aquí van a vivir. Personas que ojalá podamos en una reunión parecida estrecharles la mano en el cambio de esta ciudad. La idea es del arquitecto Felipe González, que se la ganó en un concurso. Yo vi los planos, yo siempre decía, pues, los planos estaban en mi oficina, pero yo decía, ¿qué hago con esos planos en mi oficina? La maqueta. Llegaban allá las personas que llegan a la oficina, gente de fuera del país, muchas delegaciones internacionales que llegaron los jueces una vez, y veían la maqueta y decían, oiga, y se enamoraban de la maqueta. Y, ¿dónde está eso? Y yo, mira, en la cabeza de nosotros. Está en las ideas. Pues este fue, porque también en esto consiste el cambio de paradigmas. Cuando uno camina a Barcelona, Nicolás, usted que está muy cercano, o va a París, o va a Londres, y uno dice, bueno, ¿dónde viven los pobres aquí? Y generalmente uno le dice, mira, aquí viven los pobres, y uno dice, pero así viven los pobres, esto no, uno rompe los pobres viven como la demás gente. La idea aquí que parece normal, pero que es lo más absurdamente anormal en una sociedad, de que los pobres viven lejos, segregados en un gueto y mal, y se nota la diferencia a simple vista. En las ciudades modernas de hoy no es así, porque el mundo democrático no permite esas diferenciaciones absurdas. Para un latinoamericano y para un bogotano es difícil distinguir las diferencias entre los sitios donde habita una persona de menor capacidad de pago que otra de mayor capacidad de pago. A veces habitan en el mismo edificio y sus hijos van al mismo colegio y terminan comiendo en el mismo restaurante. Esa es la democracia. Pero como nosotros nos hemos acostumbrado a tan absurda desigualdad social, entonces vemos eso como anormal. Pues el primer criterio que nosotros expusimos en el distrito es: volvamos realidad eso que vemos en las ciudades modernas del mundo, también en Bogotá. Es decir, una persona con baja capacidad de pago puede vivir en sitios que físicamente no tienen nada que envidiarle a donde viven personas con más capacidad de pago. Y ese fue el reto para el concurso arquitectónico. Y por eso decidimos un concurso arquitectónico, que la mejor arquitecta que gane allí por sus ideas, se ponga al servicio esas ideas de sectores con baja capacidad de pago. Obviamente eso solo lo puede garantizar realmente el Estado, no lo podría garantizar tanto el mercado, pero quisimos explorar ese camino y ganó un arquitecto, Felipe, aquí presente, con esta idea, y esta idea va a quedar al servicio de los más excluidos de la ciudad de Bogotá. Y me parece que ese principio del saber, digamos, del saber y el arte, porque la arquitectura combina ambas cosas. En cada arquitecto hay un arte. Alguien decía, esos son los poetas de los ingenieros. Entonces, ese saber artístico que hay dentro de la arquitectura puede ponerse al servicio también de las personas que nunca, incluso soñarían tener
tal tipo de servicio a su disposición, porque eso implica dignificar el ser humano. Y este es un concepto clave. Es decir, ¿por qué una persona que por circunstancias de la vida termina, incluso de la vida, no, de la guerra, como en este caso termina en la extrema pobreza, no puede dignificar sus condiciones de vida? Así es como se construye la paz. Entonces, en el seno de estos criterios aquí juntos, podríamos hablar de otros, mucho más técnicos. Aquí estamos rompiendo una idea preconcebida de que no se puede hacer vivienda de interés prioritario en altura. La estamos rompiendo aquí. Nosotros aquí vamos a hacer vivienda de interés prioritario en altura, que implica esfuerzo, ¿sí? Implica mover la cabeza para dejar de usar el statu quo donde se metía al pobre en caseticas lejos de la ciudad, en viviendas de un piso o máximo 2, que es lo que permite gozar la ciudad además, si podemos hacer vivienda de interés prioritario en altura. Aquí estamos rompiendo otra serie de mitos. El ecourbanismo, volver autosostenible la construcción, o lo que llamamos el urbanismo verde, que cada vez tiene que extenderse más y más en la ciudad. En conjunto, aquí hay un cambio de paradigma de la ciudad. Esta es la ciudad democrática. Esta es la ciudad del plan de ordenamiento territorial. Esta es la ciudad donde el concurso de ideas, fuerza económica, privada y pública se ponen al servicio de una construcción democrática. Es un hito que esperamos se generalice en las décadas que están por venir para hacer de la ciudad de Bogotá una ciudad más humana. Gracias, muy amables.